Hola, buenos días. Soy Fabricio Vizcarra y hoy les voy a hablar sobre preservación de la fertilidad de pacientes con cáncer de mama. Antes que nada, agradecer al equipo organizador, al comité organizador por esta invitación y hablar de la presentación de fertilidad por cáncer de mama o por motivos oncológicos es un tópico de actualidad que en verdad ha ido creciendo en los últimos años y que de alguna manera refleja el crecimiento y la sensibilidad en el área. Primero, mi conflicto de intereses y me encanta siempre parafrasear a Marie Curie, premio Nobel 2 veces de física, donde nada en la vida hay que temer, solo hay que entenderlo. Ahora es el momento de comprender más, de modo que podamos temer menos. Y creo que la preservación de la fertilidad está en ese camino. La presente conferencia estará dividida en estas 5 áreas. Hablaremos primeramente de gonadotoxicidad. Ya es conocido, obviamente, que la radioterapia y la quimioterapia provocan daño en las células germinales. Este daño puede estar basado en estas 4 esferas, en estos 4 momentos, una acción apoptótica directamente sobre el ovocito y espermatozoides, y una pérdida de hormonas gonadales, la posibilidad de mutagenicidad en las células germinales y los posibles efectos teratogénicos sobre las mismas, y por lo tanto la gran preocupación de que estos efectos teratogénicos sean trasladados hacia la descendencia. Los momentos de la gonadotoxicidad son súper importantes. Y estos momentos de gonadotoxicidad se van a reflejar en las posibilidades que nosotros podamos tener en qué momento estamos infiriendo o ingiriendo que la gonadotoxicidad se pueda producir, ¿no? Sabemos que el número de folículos primordiales que sobreviven tras la exposición al tratamiento va a depender entonces de diferentes factores que justamente están correlacionados aquí. En verdad, el momento de la vida de que se sucede la gonadoactividad, qué pasa con esta gonadoactividad en la región del ovario, qué pasa con esta gonadotoxicidad en las células germinales y obviamente el impacto subsecuente desde el punto de vista del manejo hormonal. Entonces, si nosotros vemos acá una línea de vida donde reflejamos de que hay un tiempo de vida, voy a poner una lupa para estas áreas, va a ser importante pues en qué momento la gonadotoxicidad sucede, ¿no? Fíjense que el proceso primordial de la producción de células justamente primordiales va a ser importantemente empezado a partir de los aproximadamente 13 a 14 años, y si es que hay un momento de gonadotoxicidad va a haber una disminución y freno de la producción no solo celular sino también hormonal, subsecuente a todo este proceso, y por lo tanto hay un freno en esta actividad. Si esta actividad sucede antes de los 25 años, la capacidad de recuperación va a ser mayor. Si es que sucede más allá de los 35 años, durante esta capacidad va a ser menor, ¿no? Lo mismo sucede en el desarrollo folicular. Acordémonos que el óvulo está alrededor de un cúmulo de células que tienen una doble función, ¿no? No solamente iniciar el proceso de la maduración subsecuente del óvulo que lo contienen, sino también la secreción hormonal que va a generar la diferenciación sexual o la actividad cíclica de que estas células impacten sobre los órganos hormonodependientes y su actividad cíclica reproductiva. Entonces, de alguna manera, esto va a estar intrínsecamente conectado a que haya una maduración ovular. Al hablar de maduración ovular, hablamos de todo el proceso meiótico en la cual va a generar una célula haploide. Acuérdense que de todas maneras del ovocito primario que nace diploide va a terminar a producirse un óvulo maduro al final del proceso que va a tener una carga haploide, y ese proceso de cambio o de disminución de la carga genética va a ser también impactado por la quimioterapia o por la radioterapia. Y obviamente como consecuencia de que todo este aparato folicular que tiene la función de producir esta maduración ovocitaria, también va a tener la función de la producción hormonal, que también va a estar detenida, obviamente, y va a depender del tipo de
de quimioterapia y o intensidad de radioterapia que nos pueda llevar a definir si es que va a haber o no va a haber recuperación. En líneas generales, entonces, la edad y la reserva ovárica son importantes de demarcar en el momento de la actividad quimioterápica radioterápica, ¿no? El tipo de cáncer, si bien esta es una palestra, estamos hablando, estamos reunidos sobre el cáncer de mama, no quiero desperdiciar la oportunidad de hablar en verdad de todo lo que sí va al tipo de cáncer. El linfoma es el cáncer que más afecta a la fertilidad femenina, seguido del cáncer de mama, y que nosotros vemos justamente en pacientes cada vez más jóvenes, este tipo de cosas, y nos llevan a tomar ciertas actitudes que les comenzaré a desarrollar más adelante. Obviamente también hay una relación con el tipo de agente, la dosis recibida, tanto desde el punto de vista quimioterápico y radioterápico, necesarias para producir una falla ovárica precoz. Esta sigla FOP la veremos más adelante y por lo tanto quiero repetir que esta sigla significa una falla ovárica precoz y también dependiendo del momento en que se presente, ¿no? Y las dosis acumuladas necesarias para producir esta falla ovárica precoz disminuye a medida que aumenta la edad de la paciente. El efecto gonadotóxico en mujeres, esto ya no se los tengo que repetir, ustedes probablemente ya lo tienen absolutamente totalmente visto, analizado. El 40% de las mujeres menores de 40 años tendrán una falla ovárica precoz, el 76% de las mujeres de mayores de 40 años presentarán una falla ovárica, ya en este caso no es precoz, pero en cuanto a la dosis acumulada de, por ejemplo, 20.4 gramos de ciclofosfamina provocará esterilidad y son detalles que hay que ponerlos en cuenta. Así que, al igual con la radioterapia, obviamente a mayor dosis tendremos mayores problemas. No quiero detenerme en estos detalles, sino justamente llegar a lo más importante de esta conferencia, dado que tengo solo 20 minutos. Es importante también saber que no necesariamente la quimio o la radioterapia van a tener un efecto en el daño ovárico, sino también la misma cirugía. Estamos muy acostumbrados a que simplemente pacientes que hayan entrado a cirugía y donde se haya tocado el ovario, se puede generar una falla ovárica precoz o una falla ovárica ya no tan precoz, dependiendo de la edad. Pero claramente es importante en un paciente con cáncer y sobre todo aquel paciente que tenga la posibilidad de entrar a una biopsia por una probable metástasis, debe mantener una comunicación de repente con nosotros si es el paciente joven, como para poder dar algunos alcances sobre lo que puede suceder si tocamos el ovario, ¿no? Se sabe que mujeres que hayan recibido tratamientos de quimioterapia y radioterapia que logren embarazo espontáneo tendrán mayores tasas, por ejemplo, desde el punto de vista de la evolución gestacional, de aborto, retardo del crecimiento uterino y parto pretérmino. Por lo tanto, hablemos de las estrategias hormonales, y creo que este es el punto más importante, del meollo, de repente del asunto, de lo que pueda significar algunas controversias que se tuvieron en el pasado con el paciente, sobre todo con cáncer de mama, que es y dentro de estos con el cáncer de mama hormonodependiente o con receptores estrogénicos positivos. Si bien hemos aprendido mucho sobre cómo manejar el eje hipotálamo hipofisiario, de alguna manera también hemos aprendido mucho a manejar todo el proceso de la correlación de las hormonas. Y claramente lo más importante de este aprendizaje es que podemos nosotros comenzar a manejar el sistema reproductivo de manera diferente, dependiendo de qué órgano queremos manejar, sea ovario, sea útero, sea cuello de útero, sea trompas, y por lo tanto podemos diferenciar en el tratamiento hormonal el impacto o el órgano en el cual vamos a trabajar. Por lo tanto, eso nos ha dado la posibilidad de tener herramientas que solamente, o una mezcla de herramientas terapéuticas que solamente, por ejemplo, nos impacten en la producción ovular, perdón. Esta es una ecografía donde tenemos un ovario estimulado, véanse todo el número de quistecitos que tiene este ovario, básicamente no son quistes tal cual como patología, sino son quistes funcionales porque cada uno de estos es un folículo en cuyo interior deberá haber óvulos. Pero para que esto pueda suceder, nosotros necesitamos trabajar
administrando hormonas. Por lo tanto, este punch, este golpe hormonal es el que probablemente preocupa, pero que de alguna manera nosotros lo podemos manejar y justamente la intención en estos pacientes es manejarlo de manera aleatoria. Quiere decir, la estimulación ovárica la podemos hacer de manera aleatoria. EO va a ser una sigla que voy a utilizar en las siguientes diapositivas para hablar de estimulación ovárica. ¿Y por qué hablo de un inicio aleatorio? Porque claramente si ustedes como oncólogos nos derivan una paciente en cualquier momento del ciclo reproductivo, pues justamente yo puedo empezar en cualquier momento de ese ciclo reproductivo una estimulación ovárica que me permita recoger una cantidad de óvulos. Les cuento que nosotros en reproducción tenemos una sola emergencia. Y esa emergencia es el paciente oncológico derivado, en la cual urgentemente tenemos que preservar gónadas, gametos, sea espermatozoides u óvulos o incluso corteza ovárica, que lo vamos a hablar un poquito más adelante, para que no pierda su oncólogo de base mucho tiempo en pasar al siguiente momento, que puede ser el momento de inicio de la quimioterapia o la radioterapia. Entonces es un paciente que inmediatamente está ya siendo programado para una cirugía o para una biopsia y ya nos lo están refiriendo y ya lo estamos viendo para pues justamente adelantar ese momento, tratar de ganar ese espacio de tiempo en íntima correlación y conversación con su oncólogo de base, ¿no? Les voy a presentar una revisión sistémica que se hizo entre enero del 2000 y junio del 2017, donde se analizaron 19 estudios y donde se vio cómo podremos acortar el intervalo de tiempo para la recuperación, en este caso que nos particular que estamos juntos en esta mesa, de los ovocitos. Entonces, lo importante en manejo hormonal es que justamente lo que yo tengo que hacer es iniciar la estimulación de los ovarios para que en vez de que se me produzca un solo óvulo, porque en ese ciclo pueda producir unos 15 o 20, con gonadotrofinas. Estas gonadotrofinas obviamente lo que van a hacer es esa hiperproducción ovular, pero también los folículos me van a producir cada folículo aproximadamente unos 150 a 180 picogramos de estradiol. Y por lo tanto, este estradiol, para que no tenga impacto periférico, sea en mamas o en cualquier órgano hormonodependiente o estrógeno dependiente, pues lo que hacemos es asociarlo con inhibidores de la aromatasa durante el tiempo de la exposición para justamente bloquear su recepción. En algún momento, sobre todo en la parte final del proceso de la estimulación, asociarlo con agonistas de la hormona relajante de gonadotrofinas, a nivel hipotalámico justamente, para que no tengamos un evento de disfunción en el feedback de la hipófisis que me contrarreste los verdaderos efectos que yo quiero sobre el tratamiento. Entonces, esta triada de utilización de antagonistas de la GnRH con inhibidores de la aromatasa y con gonadotrofinas me va a llevar a poder tener un éxito rápido sobre el inicio de la estimulación de los ovarios y sobre todo por la captura de los óvulos, que será aproximadamente entre 8 a 12 a 14 días después de iniciado este tratamiento. Fíjense, por ejemplo, que puedo empezar la estimulación en la fase lútea tardía, considerando de que de repente, perdón, en la fase folicular tardía. Acordémonos que la primera parte del ciclo, la primera mitad del ciclo menstrual es la fase folicular y la segunda parte es la fase proliferativa o la fase luteal. Entonces aquí, si suponemos que la LH endógena va a suceder más o menos, vamos a poner un día 15 o un día 14, yo puedo empezar antes, independientemente del momento de la producción del trabajo del ovario. Yo lo puedo interceptar en un momento y lo puedo bloquear y lo puedo iniciar desde ese momento la estimulación y por lo tanto aprovechar ese momento. De igual manera lo puedo hacer en la fase lútea tardía. En líneas generales de eso depende la habilidad del fertirólogo en este caso, como para poder manejar los tiempos y poder optimizar esos recursos utilizando esta triada que me puede ayudar enormemente a la producción de estos óvulos.
Lo interesante de los métodos de estos que los hemos llamado de emergencia de la estimulación ovárica es que nos dan una verdadera cantidad de óvulos maduros, que nosotros le llamamos metafase 2, que verdaderamente están atrapados antes de la segunda meiosis, que son los que nosotros llamamos óvulos maduros, con los que vamos a poder trabajar en verdad para cualquier procedimiento de fecundación in vitro para el futuro. Y la producción de ellos, pues, en cualquiera de los elementos, en cualquiera de los protocolos randomizados que hasta ahora estamos utilizando, es verdaderamente comparable con la población en la cual no utilizamos un elemento o una estimulación aleatoria. Y las tasas de fertilización de estos óvulos son perfectamente comparables con la población en general. Los días de estimulación son verdaderamente comparables también, y fíjense que entre los días de la estimulación, lo máximo que a veces llegamos es a 11 días, pero en verdad tenemos un promedio de 9 a 10 días de estimulación. Así que verdaderamente no les vamos a quitar mucho tiempo en el trabajo de sus pacientes, y a nosotros simplemente nos dan un par de semanas antes del inicio de la radioterapia y quimioterapia después del diagnóstico que ustedes han realizado. Interesantemente, y creo que esta es otra parte que tengo que traerles, ¿qué es lo que pasa con las concentraciones de estradiol cuando utilizamos un inhibidor de la aromatasa como el letrozol, que cuando no se utiliza, sobre todo en pacientes que obviamente no pertenecen al grupo oncológico, en las cuales son pacientes de los programas de fertilidad, donde las concentraciones de estrógeno nosotros las podemos llevar hasta concentraciones tan grandes como 2.000, incluso 3.000 picogramos por decilitro, y utilizando con letrozol, pues las bajamos ostensiblemente, y estos valores son absolutamente comparables con valores habituales del ciclo menstrual. Por lo tanto, no nos estamos alejando mucho de la producción ovocitaria al justamente hacer la unión con el letrozol. Si es que de alguna manera nosotros podríamos tener un poco más tiempo, si es que así lo decide el caso, si es que por alguna razón la cirugía ha tenido algún evento en la cual nos puede dar por lo menos unos 20 a 25 días desde el momento de la derivación hasta el momento del inicio de la terapia oncológica, podríamos hacer lo que nosotros llamamos un duo-stim, que es una doble estimulación en un mismo ciclo menstrual. Como les estoy diciendo, este manejo aleatorio de la estimulación ovárica pues me va a permitir de repente, con ahora la carga la calidad de medicamentos y la manera como lo estamos trabajando, a poder hacer una primera estimulación, recuperar ovocitos de esa primera estimulación, 4 a 5 días máximo después de esa primera captura de óvulos, pues justamente podemos entrar a un nuevo proceso, y también más o menos 10 a 11 días después tener una nueva captura de óvulos. Por lo tanto, el banco de óvulos que nos va a dejar estos pacientes va a ser obviamente mayor, y por lo tanto va a reflejar una mejor efectividad de todo el proceso, y obviamente para beneficio de la probabilidad gestacional de estos pacientes en el futuro. Ojo que no solamente estamos hablando de la probabilidad gestacional intrínseca de esta paciente, quiere decir que ella misma lo geste, sino que también de alguna manera tener una cantidad de óvulos que le permita, si es que ella no puede gestar en un futuro, pues utilizar una maternidad subrogada o el mal llamado vientre de alquiler. Por lo tanto, ¿qué pasa con ciertas recomendaciones que nacen desde este lineamiento hormonal que nosotros estamos haciendo? He querido traerles un poco la puesta al día de las prácticas, las guías prácticas de la ASCO, y en las guías prácticas nos dicen que los protocolos de estimulación ovárica obviamente son más flexibles, como se los acabo de explicar. El momento de inicio ya no depende del ciclo menstrual, también se los acabo de explicar. La estimulación ovárica controlada se puede iniciar con menos demora, por lo tanto, porque puede empezar inmediatamente después de la derivación. Pero sí es de especial preocupación son obviamente las neoplasias ginecológicas y mamarias sensibles al estrógeno, y la publicidad de estas intervenciones pueden aumentar el riesgo de recurrencia del cáncer. Pero
lo que hasta este momento sabemos es que los protocolos de estimulación basados en inhibidores de la aromatasa pues no indican un mayor riesgo de recurrencia del cáncer como resultado de la estimulación ovárica controlada, complementada con estos inhibidores y el embarazo subsecuente. Así que sé que estas son guías importantes para ustedes, así que me parece importante haberles traído estas recomendaciones. De igual manera, la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología tiene algunas conclusiones que sí les debo también traer, que están más o menos alineadas a la ASCO, ¿no? Es que básicamente para pacientes oncológicos se debe brindar la información y la adecuada referencia. Se recomienda que el protocolo con agonistas de la GnRH, antagonistas, perdón, de la GnRH que les he explicado, es ya ahora el gol estándar para este tipo de pacientes. El inicio aleatorio es la mejor opción. Se puede considerar la doble estimulación, ¿se acuerdan que les hablé del DuoStim? En la estimulación ovárica controlada de tumores sensibles a estrógenos, el letrozol, bueno, como inhibidor de la aromatasa, probablemente esté recomendado y sigue siendo fuertemente recomendado. La criopreservación de ovocitos, embriones, son opciones bien establecidas y por lo tanto ofrecer la preservación de tejido ovárico en pacientes sometidos a tratamiento gonadotóxico de riesgo moderado o alto, donde la criopreservación de ovocitos y embriones no es factible y en preferencia del paciente. Lo que está diciendo esta frase es que de alguna manera no solamente podemos ofrecer la congelación de óvulos, sino también esa paciente podría entrar si es que es muy urgente que esta paciente inicie lo antes posible el tratamiento de su oncológico. Podríamos sacar tejido ovárico con una laparoscopía, este tejido ovárico congelarlo y tener este tejido ovárico en el futuro no solamente nos pueda dar la producción de óvulos, sino también la reinstalación de su ciclo hormonal y por lo tanto la producción de sus propias hormonas endógenas, lo cual podría ser importante, no necesariamente en este tipo de pacientes con receptores estrogénicos positivos, pero de repente sí en otros, como por ejemplo los linfomas o las leucemias, ¿no? Y las tasas de éxito pueden ser más bajas verdaderamente que en pacientes sin cáncer, pero sí altamente posibles y cada vez que seguimos avanzando en esto, pues vamos viendo tasas mejores, ¿no? ¿Cómo manejamos el paciente? Entonces vamos a hablar de criopreservación de ovocitos y criopreservación justamente de tejido ovárico. Este es un esquema de referencia en el manejo del paciente oncológico para la preservación de la fertilidad, ¿no? La determinación del riesgo de fertilidad asociada al tratamiento, se comunica al paciente, el paciente en riesgo de fertilidad inducida por el tratamiento, entonces por lo tanto le interesa las opciones de preservar su fertilidad y entramos a conversar con él y no solo medimos la posibilidad de la reserva ovárica y de la posibilidad de capturar estos óvulos, sino obviamente acompañamos en las emociones de este paciente porque la noticia que ya viene y las posibilidades de su disminución y coartación de su proceso reproductivo en el futuro, pues la acongojan ostensiblemente, ¿no? Luego se elige el método probado para la preservación de fertilidad o la técnica de investigación de preservación de la fertilidad. Incluso en aquellos pacientes en cuales se indica la ovorexia, pues hay que conversar con ellos antes de ese proceso, porque la criopreservación de ovocitos y embriones va a ser preferentemente realizada antes de la ovorexia y creo que es un mensaje importante para quienes hacen la cirugía de retiro de los ovarios de las zonas de radiación. Conversar sobre la protección médica gonadal durante la quimioterapia y la radioterapia y hablar de los modelos de congelación de tejido ovárico para otro trasplante. También sobre las guías, las últimas guías que salió en el año pasado, que es la que ya les he presentado algunas recomendaciones antes de la Sociedad Europea de Medicina Reproductiva y embriología. Fíjense que aquí el paciente que debe ser derivado podría generar una intervención desde el punto de vista de preservación de la fertilidad, sobre una oforectomía incluso, sobre todo está diseñado para pacientes prepúberes o niñas donde la combinación quimioterápica va a generar
una casi cero restitución de sus habilidades reproductivas y por lo tanto lo que hacemos es preservar tejido ovárico, aquellas que pueden llevar a una estimulación ovárica, aquellas que pueden ir a una maduración ovocitaria in vitro. Este proceso todavía está en experimentación, tiene muchas más bajas posibilidades de llegar a un buen éxito que la estimulación ovárica en sí, y por lo tanto, en estas tres variables es donde ahora nos estamos centrando para pacientes oncológicos, ¿no? La estimulación ovárica, entonces, es el gol estándar, nos permitirá estos óvulos que más adelante serán guardados y que probablemente podrían en ese momento incluso de capturarlos y si tiene una pareja estable, pasar a ser embriones y en vez de congelar óvulos, pues podríamos congelar embriones, lo cual nos da una mejor posibilidad incluso de tener un mejor tasa de embarazo al final de todo este ya camino largo que están pasando este tipo de pacientes. Las tasas de preservación de la fertilidad, habría que hablar que en la preservación, la criopreservación de ovocitos, si se toma como primera elección, tiene que haber obviamente el deseo gestacional, tiene que haber obviamente la autorización del oncólogo. Nosotros no vamos a hacer absolutamente nada si no tenemos la venia de su médico de base. Es importante considerar a las portadoras de alteraciones o de línea génica de estos pacientes. Hay que considerar algunas de ellas que tienen cirugías abdominales previas y no incluye la extracción ovárica en líneas generales dependiendo de los procesos. Las ventajas de la criopreservación de tejido ovárico son que ya tenemos resultados demostrados, las tasas de éxito son similares a los ovocitos frescos. Hay todavía algunos centros que lo están tomando esto como esta técnica como una muy experimental. Lo que pasa es que los datos no son muchos a nivel mundial, probablemente que se los voy a enseñar en unos minutos. La técnica ya está bien establecida y tiene pues algunas limitaciones, ¿no? Tiene limitado el número de ciclos de fecundación in vitro que en el futuro, porque son simplemente parches muy chiquititos de tejido ovárico que se congelan y luego se descongelan y se implantan de manera homóloga. Lamentablemente no garantiza el embarazo, y algunas veces puede retrasar la quimioterapia y precisa posteriormente de una estimulación ovárica el momento que hayan regresado estos implantes al sistema. Aquí les estoy presentando una serie de revisiones ya que se han hecho acerca de la transferencia de embriones humanos después de la criopreservación de ovocitos, después del cáncer y los éxitos sobre el nacimiento de estos niños, cómo ahora hemos llamado a todo este proceso la oncofertilidad, en la cual ya como han visto estamos absolutamente protocolizados, y cómo la preservación de la fertilidad, sea por razones médicas y no médicas, nos ha cambiado un poco la historia. Y esto lo estamos viendo sobre todo en estas épocas donde el inicio de la pandemia lo que ha generado es de repente un aumento de pacientes que han venido de manera social a congelar óvulos. Y esto probablemente por la disminución de los contactos sociales que pueda tener y por lo tanto de las posibilidades de generar una pareja estable, las ha llevado a un grupo de pacientes a tomar decisiones de congelar sus óvulos. Interesantemente, después de junio, también el momento político ha llevado a muchas mujeres más jóvenes a tomar algunas decisiones importantes en su vida, de repente de salir del país y a criopreservar sus óvulos por esta amenaza política que ahora. En hablar de criopreservación, entonces, de ovocitos, lo que estamos hablando es que necesita de una estimulación ovárica, no necesariamente va a retrasar mucho el inicio de la quimioterapia, pero lo importante de esta conferencia es empezar a saber de que el inicio de la estimulación puede suceder en cualquier momento del ciclo y que si bien la preocupación son altos niveles estrogénicos, es por eso que lo que hacemos es utilizar protocolos personalizados para justamente disminuir el impacto de los mismos en los siguientes meses.
Y la preservación del tejido ovárico, los ciclos no tienen que ser limitados, no retrasen el inicio del tratamiento, es seguro para los desórdenes hormonodependientes, es la única opción que tenemos para niñas y prepúberes, los niveles hormonales pueden regresar en un futuro, permite un embarazo espontáneo, hay una buena data ya de esto en el mundo, pero las limitaciones es que todavía hay que optimizar el método, todavía hay algunas controversias en cuanto específicamente cuál es el mejor método, obviamente requiere cirugía, pero ahora estamos hablando que va a depender del tipo de cáncer, porque en algunos de ellos este tejido puede contener algunas células cancerosas que podrían permanecer luego de reimplantar este tejido ovárico. Esta es una comunicación que quise traerles el 2017 del Journal Assisted in Reproduction Genetics, donde ya hablaban en ese momento de 86 nacimientos de criopreservación de los óvulos y ya se habían reportado en el mundo, por lo tanto ya se declaró en ese momento que el método era efectivo. Yo sé que en este momento se está corriendo un metaanálisis y probablemente estamos a la espera de que tengamos algunos más resultados en la Asociación Americana de Medicina Reproductiva, así que espero que para el siguiente año yo pueda, si es que vuelvo a dar alguna de estas conferencias, representarles algunos datos más globales sobre la efectividad de la criopreservación de la fertilidad. ¿Qué conclusiones sacamos de esta conferencia? Las pacientes diagnosticadas con cáncer deben ser informadas sobre la posibilidad de la infertilidad posterior al tratamiento oncológico y se refería con el especialista en reproducción humana. La técnica preferida para la preservación de fertilidad femenina en pacientes con cáncer de mama es la criopreservación de ovocitos. La criopreservación de tejido ovárico es una opción tangible para preservar la fertilidad, en especial para pacientes premenárquicas y pacientes que tienen poco tiempo antes del inicio de la quimioterapia. Y la estimulación debe iniciarse previo al inicio de la quimioterapia o de la radioterapia. El inicio aleatorio de la estimulación ovárica es tan efectivo como el inicio convencional de la misma, y si disponemos de tiempo, de repente la doble estimulación debe ser considerada. En pacientes con cáncer de mama con receptores hormonales positivos, la utilización de los inhibidores de la aromatasa es el gold estándar, y en pacientes con cáncer el protocolo preferido debería ser la utilización de antagonistas de la GnRH para el gatillamiento o el proceso último de maduración para la extracción de los. Si bien, como mensajes a casa, los avances en reproducción humana, lejos de darnos soluciones sorprendentes, nos han ayudado a llenar espacios que ahora entendemos como la búsqueda de la felicidad, sobre todo en pacientes que no solamente son afectados por una condición, sino subsecuentemente psicoemocional, y el cáncer es el mejor ejemplo de la búsqueda del paciente recuperado y sano. Muchas gracias.